Hoy, perder un diente es un contratiempo. Una visita al dentista. Un implante. Un selfie menos. Pero en la Edad Media, perder un diente podía ser el primer paso hacia la muerte. Literalmente. ¿Crees que exageramos? Escucha con atención. Imagínate en una aldea del siglo XIV. Tienes 30 años. Eres campesino. Trabajas la tierra con las manos, sin guantes, sin jabón. Comes pan duro, carne salada y bebes cerveza más que agua. Y un día, mientras masticas una costra demasiado dura, crack, uno de tus dientes se rompe. Sientes un dolor agudo. Pero lo ignoras. Porque tienes que trabajar. Y porque no existe el dentista. En unos días, el hueco duele más. Se inflama. Empiezas a tener fiebre. No puedes dormir del dolor. Y antes de que te des cuenta, esa pequeña herida en la boca se convierte en una puerta abierta al infierno. La higiene bucal en la Edad Media era inexistente. No había cepillos de dientes. No había hilo dental. Y mucho menos dentistas. Lo más cercano a cuidarse la boca era masticar ramas de ciertas plantas o enjuagarse con vino. Y eso, si eras noble. Los campesinos ni siquiera sabían que era una caries. Comer significaba masticar pan duro como piedra, huesos, raíces crudas y carne seca. Día tras día. Año tras año. ¿El resultado? Dientes quebrados, encías podridas y abscesos supurando pus. Sí, pus. Dentro de tu boca. Y cuando un diente se infectaba, no se trataba con antibióticos. Se dejaba. Se ignoraba. O se intentaba sacar a la fuerza con una pinza de herrero. Sin anestesia, sin higiene, sin idea. Muchos acababan así, con un hueco en la encía. Y una infección silenciosa que empezaba a filtrarse hacia lo más profundo del cuerpo. Un pequeño dolor en la encía. Una inflamación debajo de la lengua. Un sabor metálico en la boca. Y, de repente, la fiebre. En la Edad Media, estas señales no eran solo molestia. Eran una cuenta regresiva. Cuando una infección dental no se trataba, y nunca se trataba bien, las bacterias comenzaban a moverse. Desde la encía, al torrente sanguíneo. Y ahí comenzaba el verdadero peligro, la septicemia. Un envenenamiento de la sangre. En pocas horas, el cuerpo entraba en shock. La piel se volvía pálida. El pulso se aceleraba. La fiebre quemaba. Y la muerte llegaba en cuestión de días. Dolorosa. Sufocante. Incomprendida. A veces la infección avanzaba hacia la garganta, provocando lo que hoy llamamos angina de Ludwig. Un tipo de celulitis oral que obstruye las vías respiratorias. La lengua se hinchaba. La tráquea se cerraba. El campesino moría asfixiado. Sin poder emitir ni un grito. Todo. Por haber perdido un diente. Supongamos que el campesino, desesperado por el dolor de muela, decide buscar ayuda. No hay dentista. Ni clínica. Ni hospital. Lo que hay es el barbero cirujano del pueblo. Un hombre con una silla, una navaja, y un balde de agua sucia. Ese era el encargado de cortar el cabello. Y de extraer dientes a gritos. No usaba anestesia. No esterilizaba sus herramientas. Su técnica era simple. Agarrar fuerte. Y tirar. Muchos pacientes terminaban con mandíbulas fracturadas, hemorragias severas o fragmentos de diente atrapados. Algunos morían en el acto por shock traumático. Otros, días después, por infecciones mucho peores. Y si no había barbero, existía otra opción aún más aterradora, los remedios caseros. En masticar estiércol seco mezclado con ceniza. Y colocar orina tibia sobre la encía infectada. Frotar el diente con grasa de cerdo podrida. Sí, esto no solo no curaba. Empeoraba todo. Y si creías que lo peor era eso, espera a conocer el último recurso medieval. La cauterización. Un hierro al rojo vivo. Introducido en la boca para quemar la infección. Los gritos de dolor se escuchaban a kilómetros. Y si sobrevivías al procedimiento, rara vez sobrevivías a la infección. Hoy en día, tenemos miedo de perder la señal del wifi.
En la Edad Media, la gente tenía miedo de perder un diente. Y ese miedo no era irracional. Era un conocimiento popular, transmitido de generación en generación. Si te duele un diente, que Dios te ayude. Muchos campesinos, al sentir el más leve dolor bucal, entraban en pánico. Sabían que eso no se curaba solo. Y sabían, también, que pedir ayuda podía ser peor que no hacer nada. El miedo se transformaba en silencio, en resignación, en rituales desesperados, persignarse antes de comer pan duro, evitar sonreír, rezar para no romper un diente. Y aún así, pasaba, porque no podías elegir qué comer, porque no podías evitar el trabajo físico extremo, porque no podías evitar ser pobre. Morir por una muela no era una rareza. Era parte de la vida. Podrías pensar que estamos exagerando, que nadie realmente moría por un diente. Pero los registros históricos cuentan otra historia. Un manuscrito médico de 1326, conservado en la Universidad de Bolonia, relata el caso de un joven aprendiz que murió tras extraerse un diente con un cuchillo oxidado. No sangró mucho. No gritó demasiado. Pero al tercer día, su cara estaba negra y el cuello hinchado como un odre. En los registros parroquiales de Yorkshire, Inglaterra, aparece una anotación curiosa del año 1389. Mujer de 30 inviernos, fallecida por pudrición del molar. Eso era todo. Una línea para resumir un sufrimiento de semanas. Y no solo los campesinos. En 1498, un miembro menor de la nobleza francesa murió tras una infección dental maltratada. Tenía acceso a los mejores médicos de la época. Y aún así, sucumbió. Su rostro se deformó. Su lengua se inflamó. Murió ahogado en su propia garganta. El cronista escribió, que su alma encuentre descanso, pues su boca le negó el aliento. ¿Te imaginas morir así? Por no tener un antibiótico. Por vivir en una época donde perder un diente era firmar una sentencia de muerte silenciosa. Mantener todos tus dientes en la Edad Media no era símbolo de estética. Era una cuestión de vida o muerte. Y aunque no existía la odontología moderna, algunas personas hacían lo posible por conservar su dentadura. ¿Cómo? Con medidas rudimentarias, pero desesperadas. Los más afortunados, generalmente monjes o nobles, conocían hierbas con propiedades antisépticas. El tomillo, la salvia, el enjuague con vinagre o vino caliente. Los textos monásticos recomendaban mascar ramas de mirto o de sauce, como forma de limpiar la boca. No curaban, pero al menos reducían la suciedad. Algunos evitaban alimentos especialmente duros, o remojaban el pan en líquidos antes de comer. Otros limaban sus propios dientes para eliminar el mal negro, caries, en nuestra lengua actual. Eso sí, sin anestesia, ni precisión, ni higiene. Y si el diente se aflojaba, muchos preferían atarlo a un hilo y arrancarlo de golpe, en lugar de esperar la putrefacción. Era menos doloroso, pero no menos mortal. Quienes vivían más de 40 años, algo excepcional, solían tener la boca destrozada. Faltaban piezas. Las encías estaban inflamadas. Y cada mordida era un recordatorio constante. Aquí, sobrevivir era una batalla contra uno mismo. Hoy pierdes un diente. Y vas al dentista. Te anestesian. Te colocan un implante. Y en unos días, todo vuelve a la normalidad. Pero en la Edad Media, una muela podía ser una sentencia. Una pequeña caries podía desencadenar semanas de fiebre. Un dolor al masticar podía llevarte a un barbero con manos temblorosas. Una inflamación mal ubicada. Y tu garganta se cerraba para siempre. Piénsalo por un segundo. Vivimos en una época donde podemos reemplazar un diente en una tarde. Donde hay cepillos, pasta, antibióticos, enjuagues. Donde el dolor dental ya no es un anuncio de muerte. Y aún así, a veces olvidamos el privilegio que eso representa. Perder un diente en la Edad Media no era solo perder una parte del cuerpo. Era perder el control de tu destino. Una simple muela podía llevarte directo a la tumba. Así que la próxima vez que sientas un leve dolor al morder, recuerda,
Hoy puedes ir al dentista. Antes. Solo podías rezar.